Aquí comença Espais Ràdio, amb Carles Esteller. Bienvenidos al programa Espais Radio. Esta semana tenemos un invitado virtual de lujo. Os hago ahora mismo la presentación para que tengáis una idea de la persona que tenemos de alcance detrás del hilo telefónico, y todo un honor. Gabriel Silva, psicólogo y antropólogo, interdisciplinario y disidente del sistema académico oficial, investigador, esoterista y metafísico. Desde 1973 fabrica y experimenta con pirámides. Durante 6 años dirigió un equipo de investigación de física cuántica y desde 2001 se dedica a fabricar camas y casas piramidales y otras pirámides de usos terapéuticos, agrícolas y otras utilidades. Es autor de 18 libros publicados y ha dado conferencias hasta ahora como menos en 15 países. Sabemos también que actualmente dirige un grupo multidisciplinar de investigación tecnológica y organiza viajes de grupos a Egipto con una visión y criterio muy diferente a la egiptología oficial. Esto es gaje de los nervios. Bienvenido, Gabriel Silva, y encantado de que estés con nosotros en Espais Radio. ¿Cómo va todo? Muy bien, Carles, muy bien. Buenos días y un honor estar contigo de nuevo, una alegría muy grande para mi alma. Sí, después también de tantos años, ¿no? Porque nosotros, si me permites decirlo, somos amigos desde hace más de 20 años y en esos 20 años apenas nos hemos visto ninguna vez, pero siempre estamos ahí conectados desde el corazón. Gabriel, tienes una de las webs más prestigiosas en la actualidad, que es piramicasa.com. Y verdaderamente también haces formaciones a muchas personas que investigan y quieren tener también otras visiones o percepciones sobre, digamos, lo que es la piramidología. Me gustaría que nos comentaras un poquito a los oyentes que acaben de reincorporarse en sintonía, qué van a encontrar con tus trabajos. Bueno, ante todo, comentarte que la página piramicasa.com está activa, pero es una página de información muy técnica. Ajá. Hay una página mejor, que es piramicasa.es, que está mucho más completa. Piramicasa.es. En cuanto a utilidades, sobre todo a nivel terapéutico. No es la única utilidad que tienen las pirámides. Es un mundo que me empezó a apasionar cuando todavía no tenía 6 años. Luego, a los 13 años ya dejé de leer. Bueno, no dejé de leer porque al final, pues, sigues, ¿no? Pero pasó a ocupar la prioridad, la práctica. Y me puse a fabricar pirámides, la primera de cartón, la forré con papel de aluminio, a raíz de un libro clásico de piramidología, que fue el primer bestseller. Fue bestseller general y sobre todo de piramidología, que fue el libro de Max Todt y Gerald Nielsen, El poder mágico de las pirámides. Aquel libro me emocionó mucho, aunque luego, bueno, pues ha quedado desfasado porque hemos avanzado mucho más, ¿no? Sobre el poder mágico, si le llamamos magia a la ciencia, pues vale. En realidad la piramidología es una disciplina científica basada en ciencias más o menos exactas y otras exactas, como es la física, como es la matemática, la geometría. En cuanto a física, bueno, pues la física cuántica es la que permite comprender el efecto piramidal. Cualquier persona puede probar muy fácilmente cómo los principios de una pirámide. Digamos que tú con un avión de papel puedes probar cómo vuela un avión, puedes probar una serie de principios aerodinámicos, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir poder viajar en avión, no es lo mismo. Bueno, nosotros fabricamos pirámides porque en 2001 me di cuenta que si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer con la misma seriedad y responsabilidad que requiere fabricar pirámides para un uso ya de las personas, porque es un aparato que funciona. Y como tal, pues si no se hace correctamente puede incluso hacer daño. Sí. No es cualquier pirámide la que sirve, ¿no? No se puede hacer pirámides de cobre, no se deben hacer. O sea, algún día las haremos para unas utilidades muy diferentes, como por ejemplo el manejo de energía para producción de energía eléctrica con las pirámides, que también ya hay personas que lo han hecho. Yo no me he metido en eso porque no es mi terreno, de la electricidad, y la cantidad de electricidad que se puede sacar con las pirámides todavía, de acuerdo a lo que sabemos, no es mucho, pero lo que logramos con las pirámides principalmente es curar algunas cosas que no puede curar la medicina ortodoxa, como por ejemplo todas las enfermedades reumáticas de cualquier etiología.
Sí. Entonces, nosotros lo hemos logrado. Bueno, yo fui el primero. Con 24 años me curé de una artrosis, una artritis deformante galopante. O sea, estaba condenado a morir en menos de un año por la deformación que tenía en todo sentido. Ya me costaba hasta respirar, se deforman los huesos, es una cosa muy terrible. Y llevaba 10 años haciendo pirámides y francamente que estuve a punto de suicidarme porque, bueno, pues el que no lo ha vivido no sabe lo que es vivir en el infierno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tenía recursos como para que me hicieran una pirámide, mandé a hacer una pirámide, le di las medidas al carpintero, a los 15 días empecé a usarla y paradójicamente durante las 2 primeras semanas pensaba que la pirámide me estaba matando porque las crisis que me producían las descomposturas eran terribles. Luego ya descubrimos que las descomposturas no eran por causa dañina, sino todo lo contrario, es que barre rápidamente los radicales libres del estómago y bueno, eso produce una descompostura que ahora lo evitamos, ¿no? Porque eso ocurre con pirámides muy potentes como aquella primera que hice. Ya te digo, con 24 años me curé en 5 meses, en un proceso de 5 meses. Volví a salir de expedición con una mochila de 40 y tantos kilos, casi 50 kilos a la espalda, o sea que interesante, muy interesante. Fue muy más impresionante desde ya que todos los experimentos que llevaba desde 10 años atrás. Y bueno, a partir de ahí, de todos modos yo no hubiera dejado de investigar porque fuera mi caso puntual, hubiera seguido investigando, pero lógicamente ya la fuerza, el empeño que pones ya es todo, ¿no? Ya dije, bueno, aquí me gasto todo porque le debo a la pirámide de la vida, porque esto es demasiado importante, esto que Exacto. no tiene cura. Sí. Fui la primera persona en curarse de un reuma de esas características y hasta hoy prácticamente la ortodoxia no tiene manera de frenar siquiera un reuma. Imagínate. Sí hay otras terapias alternativas que se complementan, como la apiterapia, la homeopatía. Esas en conjunto pues logran que una persona con un proceso reumático se haga tan lento que puede llevar una vida casi normal. Pero la pirámide no, la pirámide incluso revierte el proceso. Entonces, bueno, ya sabemos todos los misterios, no le puedo decir todo en esta conversación sobre la pirámide, claro. ¿no es cierto? Porque es un tema larguísimo, imagínate, sí. Me ha llevado toda la vida y todavía seguimos descubriendo cosas, sí. Pero en la página piramicasa.es tienen muchísimas respuestas. Es una página con 170 y pico documentos, imagínate, en los cuales están respondidas la gran mayoría de las preguntas. Y las que no, las pueden hacer también a través del foro de Piramicasa. Esto, justo cuando nos conocimos nosotros, en 2001 cuando nos conocimos nosotros, yo todavía, recordarás que te comentaba alguna cosa, pero todavía no había hecho Piramicasa. Porque tenía miedo de enfrentarme a hacer un cambio, de vivir del canto, como vivía cantando profesionalmente, y pasar a construir, a fabricar, pues era algo, un cambio de vida demasiado grande. Yo soy científico, no empresario, entonces estaba buscando a alguien que lo hiciera, hasta que me hicieron comprender, sobre todo el doctor Ulises Sosa Salinas, que es el pionero de la piramidología de uso terapéutico en Cuba. Fíjate que yo en el año 1984, cuando hice esa primera pirámide con la que me curé, justo él ese año comenzó también en Cuba a tratar pacientes de toda clase de enfermedades, sobre todo del soma, ¿no es cierto?, el sistema osteomioarticular, en Cuba, porque en Rusia ya se había hecho experimentos y se sabía mucho sobre las pirámides en temas prácticos. Fíjate los años que lleva este tema oculto para el resto del mundo, ¿no? Totalmente. Gabriel Silva, un honor que nos hables en Sintonía Espais Radio. Saludem també els oients que ens escolten a la tarde. Como hemos dicho, piramicasa.es, tienes muchos años de experiencia, todos estos libros escritos, etc. Haces viajes actualmente organizados en Egipto. Cuéntanos un poquito sobre esos viajes. Si alguien que esté interesado también puede, supongo, ponerse en contacto a través de la página web, si quieres también tú mismo dar el teléfono. Sí, claro. Mira, en la página web está todo, si ponen viaje a Egipto, Piramicasa, en el Google enseguida les aparece, ¿no? Y si no entran en piramicasa.es, abajo en casi todos los documentos hay un link a la parte del viaje. Es un viaje muy especial porque con Egipto tengo esta cuestión desde que era niño. Como te decía, antes de los 6 años yo ya veía que las pirámides eran demasiado importantes y no precisamente por tumbas. Creo que el concepto de estupidez que uno pueda tener, ¿no es cierto?, está
se tiene que desarrollar en algún momento cuando el cerebro percibe cosas que no son lógicas, que no pueden ser. Bueno, mi primera experiencia de leer una estupidez fue cuando leí en un libro de grandes obras, un libro de ingeniería, que decía, abajo de la foto, dicen los arqueólogos que el faraón Keops mandó a construir esta pirámide para servirle de tumba. Entonces dije yo, pero qué estupidez, una obra de la que venía leyendo una serie de datos, de cosas que aún con 6 años todavía no terminaba de entender. Mi padre me ayudó con ello porque además de ingeniero le gustaba construir, ¿no? Entonces, pues empecé a darme cuenta desde ahí que aquello no era posible que fuera una tumba. Bueno, mi padre me enseñó a leer en ese sentido. Me dijo, no, fíjate que este es un libro de un ingeniero muy bueno, un gran ingeniero de renombre mundial, y aquí dice, no dice él, dicen los arqueólogos que... Ah, vale, me alegré mucho darme cuenta de eso, ¿no? Entonces, comprender que la pirámide es una obra, la gran pirámide de Giza, pero es que cuando decimos la gran pirámide de Giza, que tiene 230 metros de lado, no tenemos que olvidarnos que la que está al lado, la de Jafra, o sea, la de Kefren, tiene 215 metros de lado, que tampoco es moco de pavo, son prácticamente una montaña con unos 15 metros de lado menos. La otra un poco, sí, considerablemente más pequeña, la de Menkaura, o Miserinos, también es una maravilla que cuando la vemos por dentro y cuando vemos cómo está compuesta y cómo estaba cubierta realmente, que todavía queda la mayor parte, bueno, no la mayor parte no, queda una gran cantidad de bloques de granito enormes a su alrededor, y caminamos por ese complejo que ocupamos todo un día en recorrer todo el complejo de Giza, porque bueno, nos damos cuenta que tecnológicamente la gente que construyó todo aquello supera, como decía bien mi padre, nosotros no podemos hacer una cosa por el estilo porque las características que tienen las podemos medir. Sí, tenemos tecnología para medir, pero tenemos no tenemos un momentito, Gabriel, medirla. Sí, tranquilo. No, es que tenemos los móviles que suenan en directo y estos son gajes del directo, que por cierto tienes dos compañeros que están a mi lado que te están escuchando. Uno es la Paqui, el otro es Vicente, que están haciendo de compañeros de piedra y están escuchándote con mucha atención, ¿verdad, Paqui? Si queréis trasladarme alguna pregunta y yo se la hago también. Pues que es muy interesante. Dices, Paqui, que es muy interesante. Perdón, Gabriel, te dejamos que sigas. Perdón, adelante. Sí, bueno, el tema de los viajes a Egipto, que es que fui descubriendo poco a poco tantas cosas que no son reales de lo que dice la egiptología ortodoxa. Sí. Realmente es todo un cuento muy malo. Desde la cronología, remontarnos a 4 o 5 mil años, es mantener más o menos la mentalidad que se mantenía hace un tiempo en todas las ciencias, sobre todo en la antropología, ¿no es cierto?, y en la paleontología, sobre que Dios creó el mundo hace 4.000 y pico de años, ¿no es cierto? O sea, parece que en la egiptología se han quedado con eso. A pesar de ser un país musulmán, la ortodoxia en ese sentido no ha cambiado, se ha mantenido como en el antiguo cristianismo de hace 3-4 siglos, ¿no? En realidad tenemos una cronología totalmente heterodoxa, fundamentada en análisis físicos de las piedras, en análisis de isótopos y en una serie de datos que hemos ido recabando, inclusive experimentación a doble ciego, en realidad a cuádruple ciego, porque lo hice con 4 personas que no se conocen entre sí en diferentes viajes. Bueno, en un viaje sí iban 2 personas que se conocen entre sí, pero me hicieron 2 lecturas por separado utilizando varillas y péndulos, es decir, utilizando técnicas de rabdomancia. Y las 4 personas, estos 2 en el primer viaje, que fueron nada menos que Yolanda y Luis Palacios, los de la Caja de Pandora. Sí. Estos chicos que son muy buenos en lo que hacen, porque son muy serios también, son de mente muy abierta. Hice un viaje en donde me acompañaron, hicieron ellos sus propias lecturas y fue impresionante, porque eso confirmó cosas que yo tenía más o menos en idea, pero no tenía una comprobación. Y el trabajo doble ciego es un trabajo que tiene un gran valor científico, porque si tú pones 2 personas que hacer lecturas completamente independientes y te concuerdan, vale, y después en 2 viajes consecutivos otras 2 personas que no se conocen ni conocen, no habíamos publicado nada de esto, no habíamos publicado nada, esto lo mantenía en secreto, les pedí a los chicos también que no dijeran nada, que no publicaran nada hasta que pudiera hacer más comprobaciones. Efectivamente, con 2 personas bastante bien entrenadas en rabdomancia,
hacen las mismas lecturas de que, y en distintos lugares de Egipto ya, que hace 300.000 años se colocaron esas piedras. No es que esas piedras tengan 300.000, esas piedras tienen millones de años, ¿no es cierto? Inclusive alrededor de Giza hay muchas piedras que vemos con fósiles que datan de 65 millones de años, ¿no? Pero las piedras fueron cortadas y colocadas ahí hace unos 300.000 años. Prácticamente todo Egipto se construyó hace 300.000 años y por ahí fueron pasando al menos cinco ciclos civilizatorios. Parece ser que todos lograron recuperar partes de conocimiento y mantuvieron ese conocimiento. Cuando vemos los arreglos que se han hecho en las pirámides y en los templos, en distintas épocas, con distintas tecnologías, algunas verdaderas chapuzas, pero decimos, vale, chapuzas, pero chapó, muy bien hechas considerando que las hicieron gente que no tenía ni los bulldozers que tenemos actualmente, ni electricidad, ni hidráulica, ni neumática como tenemos hoy. Entonces, resulta que hoy con toda esa tecnología no podríamos hacer una réplica de la Gran Pirámide, porque las medidas que hay, el manejo de la piedra requeriría, el trabajo de prácticamente todo el mundo de una manera impresionante. Eso hay que verlo ahí. O sea, yo te lo cuento por radio o te lo puedo mostrar en un vídeo, como muestro en mi canal de YouTube, y verás muchos vídeos, pero de ninguna manera vas a poder tener una idea de la inmensidad que es todo aquello hasta que estás ahí. Entonces dije un día me dijeron unos amigos, oye, ¿por qué no van? Bueno, yo había ido ya, había hecho un viaje un poquito atípico también, pero se mostraban muy pocas cosas. Y entonces dije yo, Egipto tiene que ir a verlo todo el mundo, pero con otros ojos. Con otros ojos. Y Piramicasa.es, allí podemos encontrar más información. ¿Para cuándo el próximo viaje? El próximo viaje lo vamos a hacer ahora prontito, el 3 de abril. Muy bien. ¿Y el 3 de abril hasta son 12 días que estaremos allá. Muy bien. Yo recomiendo a todo el mundo que se den una vuelta, una visita por tu página web tan excelente, piramicasa.es. También allí encontrará información de tus libros, supongo, Gabriel Silva. Sí, también hay información sobre los libros. Arriba justamente hay una pestaña que pone libros y también se pueden ver ahí los otros libros míos. Como tú sabes, mi trabajo como metafísico es que las pirámides finalmente me llevaron a investigar tantas cosas que empecé a darme cuenta de que en Egipto se guardaban una cantidad de conocimientos tan fabulosos del esoterismo a nivel mundial y de todas las épocas. Pero el libro tercero lo tengo publicado aparte porque me dijo Ramiro que finalmente a mucha gente no le interesará el esoterismo, pero sí le interesa el uso científico que tiene el libro tercero, que está titulado Los 8 Kivaliones. Muy interesante. Los 8 principios metafísicos, ¿no es cierto? Amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, unidad, principio y eternidad. Esos son los 7 arcanos mayores, los 8 arcanos mayores. En realidad se conocían 7. Se conocían 7 principios. Yo descubrí que había uno más, y ese fue tal vez el trabajo más importante que he hecho en metafísica, aparte de armar todo el tablero de leyes, ¿no es cierto?, los arcanos mayores, de los cuales deriva el tarot, que ahora estamos justamente en un trabajo de investigación para poder recuperar el tarot con los símbolos originales. Muy interesante. Por supuesto serás de los primeros en saberlo, porque... ¡Hombre! Sabes que yo soy un amante y practicante de la cartomancia desde hace muchos años, que nos conocimos en aquellos tiempos tan bonitos en Alicante. Gabriel Silva, un honor que te escuchemos en el programa Spice Radio, a los oyentes que nos siguen también por internet. Recordamos, piramicasa.es. Recuerdo también que Gabriel Silva, un genio y un gran amigo además, al que tengo ganas de darte un día un abrazo cuando nos veamos en persona, también construyes pirámides personales, digamos, de toda índole para mejorar, ¿no? Tanto salud, etc, etc, etc. Y claro, esto es un tema que nos pasaremos aquí horas, pero me gustaría que hicieras una pequeña síntesis sobre alguien que estuviera interesado escuchándonos ahora mismo, digamos, por estas pirámides que también fabricas tú a nivel personal. Sí, mira, el tema, llevó muchos procesos porque empezamos con la idea de hacer casas piramidales, que las hacemos también, las construimos y las fabricamos en cualquier lugar del mundo. Ahora con un sistema nuevo que tenemos, en cualquier lugar del mundo donde haya una buena carpintería podemos fabricar prácticamente todas las piezas, y las que no se llevan desde Argentina o desde España o desde México, depende de dónde se esté. Entonces, porque tenemos 3 centros de fabricación. Entonces, el tema de las pirámides es que no es tan fácil cambiarse de casa. Entonces,
Bueno, pensando, dije, bueno, pero todo el mundo puede meter una pirámide en el dormitorio. Y entonces, bueno, inventé la piramicama. Porque ni tan caro ni tan complicado como cambiarse de casa, ya puedes cambiar tu cama. Gabriel, antes de seguir, como tenemos toda la radio llena de gente, me parece que también ha habido un pequeñito problema técnico. Espera un momentito. Georgina, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Sí, ha sido un pequeño problema técnico de nada, no hacía ondas el programa, Sí. yo creo que seguía grabando porque yo no he dejado de grabar, Sí. pero simplemente no es más de un minuto. O sea, Bueno, lo decimos delante de nuestro compañero, Sí. que Lo que podemos hacer para solucionarlo es juntarlo. O sea, Vale. lo que se ha perdido con lo que estabas diciendo, nos lo escuchamos otra vez nosotros y lo juntamos, no hay problema. Gabriel, estás al tanto, ¿no?, de lo que dice mi compañera del control Sí, técnico. perfecto. Sí, te Sí, lo decimos sí, porque sí. nosotros hacemos esta entrevista con tanto amor, con tanto cariño y tanta estima hacia ti, que no queremos defraudarte tampoco cuando una vez tengas tú también la entrevista. No, tranquilo. Sé que estas cosas pasan. Sí. Gracias, Gabriel. Sí, la Georgina está ahí. Bueno, continuamos en... Esto Sí. Esto ya lo recortarás. Sí, ¿o qué esto acabas lo de decir? cortamos y volvemos a desde donde estábamos. Gabriel, ¿dónde estábamos? Seguimos donde estábamos nosotros. Bueno, un poquito en resumen del tema de Sí. de la fabricación de pirámides, es que las hacemos pequeñas para utilizar lo que llamamos antipirámide, es decir, lo que ocurre debajo de la pirámide, no dentro. Eso también está explicado en la página web con mucho detalle, las diferencias prácticas, ¿no? Debajo de una pirámide tú no puedes estar todo el tiempo. Si estás con todo el cuerpo puedes estar 2 horas y a veces un poco más, pero debajo de la pirámide se produce un efecto que aún con los materiales mejores, siendo absolutamente paramagnéticas como deben ser, ni ferromagnéticas ni diamagnéticas, sino paramagnéticas, es decir, materiales como el vidrio, como el agua, como la madera, como el aluminio, como el titanio o el platino. En metales no hay otros metales que se puedan utilizar, y ni aleaciones, porque tienen efectos muchas veces malos para la salud, para una planta, para un animal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Con las pirámides no podemos utilizar cualquier material. Inclusive el aluminio que nosotros usamos es un aluminio extremadamente puro, con más cuarzo para endurecer, pero extremadamente puro en cuanto a que no tiene cobre y otros metales que puedan dañar. Entonces es un aluminio bastante especial. No resulta barato, resulta un poco más caro bastante más caro mi que compañera los aluminios Paqui, normales, pero bueno, es normal porque si no podríamos garantizar que además de tener el efecto que estamos buscando, no existan efectos secundarios indeseables, ¿no? Por eso en nuestras pirámides puede dormir cualquier persona, no importa la edad, cualquier planta, cualquier animal en nuestras pirámides va a funcionar muy bien. Pero, ya te digo, las pirámides pequeñas funcionan, no puedes meter a la persona, es para tratar el punto a tratar debajo de la pirámide, y eso tiene unos tiempos medidos. No podríamos producir... Gabriel, un segundo. Sí, tengo mi compañera que te quiere preguntar una cosita. Adelante, Paquita. Hola, Gabriel. Dime, Paquita. Mira, ¿qué puede costar una pirámide de estas? ¿Depende de la pirámide? ¿Depende de la persona como esté o es en general? Depende de la pirámide, depende de la cantidad de aluminio que lleve y del modelo y eso, porque una cama, por ejemplo, instalada y todo con su... ¿Se fue la voz? ¿Gabriel? ¿Gabriel? Hola, Sí, yo sí, les escucho. sí. Se te fue la voz unos segundos. Perdónanos porque te digo, tenemos el estudio lleno de gente ahora mismo. No pasa nada, Gabriel. Sigue con lo que estabas diciendo. Luego Sí, ya de la radio lo arreglarán. Dime, chato. Yo les escucho. Sí. Bueno, sí, una pirámide, una cama piramidal completa con su colchón y todo ronda los 3.000 euros. 3.000, 3.300 euros, depende del modelo, del tamaño. Se hacen a medida. Y ya te digo, o sea, no es una cama demasiado cara, a pesar de que es una estructura piramidal con toda una cama, ¿no? Y una cama muy bien hecha, muy bien calculada, con sus somieres, su colchón, con un colchón de extremada calidad también, porque claro, no vamos a hacer una cosa como esta y poner un colchón malo, que sería como, no sé, vestirse con un smoking y ponerse alpargatas, ¿no? Exactamente. Gabriel, no sé si nos Pero quieres... hay más baratas, o sea, se puede hacer de 2.000 y pico euros, depende. Si una persona tiene un colchón que no tenga metales, también lo aprovechamos, de modo que
buscamos lo que sea mejor esto que estás comentando, querido Gabriel Silva, estás hablando de pirámides interiores para casas, también haces pirámides grandes exteriores. Sí, claro, también hacemos luego lo que tengo entendido, querido Gabriel Silva, también que una vez una persona, por ejemplo, tienes una pirámide de estas para dormir, tu calidad de descanso mejora, pero vamos, amplificadamente. Muchísimo. Claro, e incluso muchísimo. Claro, sí. Claro. Gabriel Silva, no sé si nos quieres comentar alguna cosita más. Nosotros aquí nos tienes con los ojos abiertos, escuchándote y disfrutando verdaderamente de tu compañía, aunque sea virtualmente ahora mismo en estos momentos. ¿Algún pequeño apunte que quieras comentar para los oyentes de Spice Radio? Bueno, sobre todo daros las gracias por esta conversación que es muy productiva y a mucha gente le vendrá muy bien. Decirles que hay en piramicasa.es, como has dicho muchas veces, ya pues tienes mucha información, pero también pueden preguntar lo que quieran a través del correo electrónico que figura ahí. Yo suelo estar viajando mucho, estoy o en Egipto, o en Argentina, o en México, o en cualquier parte, pero piramicasa.es no para. Claro. Aquí en España tampoco para, porque tenemos carpinteros, tenemos personal que se dedica ya a fabricarlas y a instalarlas en cualquier parte. También tenemos un excelente arquitecto y tenemos un desarrollo técnico y científico de las pirámides que podemos fabricar a cualquier medida, a cualquier tamaño, para cualquier para cualquiera de los muchísimos usos que tienen las pirámides. Interesantísimo. También en agricultura, en apicultura. Mira, por ejemplo, Cuba tenía un problema terrible con las abejas, porque escuchar esto es interesante. Ascosferosis, se llama la enfermedad, y varroa, que es una especie de micropulga, un bichito que se daña las abejas. O sea, bueno, esas dos enfermedades estaban acabando con la apicultura en Cuba y era una situación terriblemente grave. La doctora Elena Barona fue una de nuestras compañeras en el Club Osiris, que es un club internacional de científicos. Se puso a trabajar con las pirámides y experimentar. Bien, pues se erradicaron completamente la varroa y la ascosferosis de Cuba utilizando solamente pirámides, porque los medicamentos que daban, que los tienen que comprar en Estados Unidos, imagínate con el bloqueo que llevan, lo que les venderían. Bueno, nada, que eso no era efectivo para nada. Interesantísimo. Que tenían que quemar, porque pillas una colmena con ascosferosis y tienes que quemar todas las colmenas que están alrededor. Imagínate, todo. Imagínate. Bueno, pues, o sea, que eran, cada vez que descubrían, bueno, pues era una debacle donde encontraban una y tenían que quemar 500. Imagínate. Entonces, imagínate qué caos, qué terrible, y además es un peligro. Era un peligro. Tú sabes que se están acabando las abejas en el mundo. Exactamente. Están por causa de los transgénicos y por causa de los desinfectantes y todos los venenos que se utilizan en la agricultura. Bueno, la mayor parte de los problemas los tratamos con pirámides, y lo mismo que con las personas, lo que se trate no tiene ningún factor invasivo, por lo tanto no hay ningún efecto colateral secundario negativo, y esto es una revolución como lo hay en muchos campos científicos. Lo que ocurre es que esto toca intereses, no toca las fibras de intereses económicos de la farmacia internacional, y entonces eso ha producido que tengamos algunas persecuciones también por parte de organismos oficiales en algunos países, ¿no? Cuando digo interesantísimo, has dado con un tema que nos apasiona, como tú bien has dicho ahora mismo, con el tema de las abejas, y estaba pensando, por eso te he interrumpido un segundo, que esto se tenía que aplicar a todo el mundo, porque la extinción de las abejas es nuestra extinción, o sea, eso es evidente. Claro, exactamente. Tan serio, tan delicado. Era lo terrible. Yo creo que más terrible que los aferes que ha vivido Cuba con las cuestiones políticas, lo más terrible que les ha ocurrido ha sido estar a punto de extinguirse la nación, extinguirse el país por causa de la pérdida de las abejas. Imagínate que esto y la doctora Elena Barona, a pesar de lo humilde que es ella y de su aparentemente humilde de su trabajo, logró erradicar esos dos problemas, y prácticamente en 5 o 6 años que hizo esto, 6 años, no, poco más, unos
sí, 9 años por ahí que comenzó esto. Cuba inmediatamente se comenzó a recuperar y bueno, hoy en día pues tiene todas las abejas que hagan falta. Fantástico, ¿no? fantástico. De hecho, querido Gabriel Silva, querido amigo, eso que decimos es un tema muy preocupante y también añadimos un factor más, que también sé que estás informado y has dado conferencias sobre el tema de la geoingeniería, lo que estamos viviendo diariamente en todos nuestros cielos. ¿Tú qué opinas de esto, así haciendo una breve opinión? Bueno, la verdad es que no llegamos a saber las cosas que puede haber. Fíjate que en la página humanidadlibre.com tenemos puestas unas certificaciones de unas muestras que cayeron de un avión que echó Chemtrails, pero muy cerca de las nubes, justo... eran nubes un poco abiertas, pero aquello llovió y coaguló porque se juntó con la nube y cayó una franja de unos 200 metros de ancho, como de defecaciones de paloma, y un amigo recogió las muestras, me las dio, las llevé al biólogo y el biólogo cuando las vio, yo ya estaba en casa, a la noche me llama y me dice: oye, esto que me has traído es un arma biológica de destrucción masiva, con la empresa que yo tengo, que es una de las más importantes de Europa, ¿no? De microbiología, no puedo fabricar estas cosas. Estos son bacterias Yersinia enterocolítica y Gisela sonei, que son 2 bacterias terriblemente peligrosas. Solo se encuentran en los intestinos de una persona sumamente enferma y además la muestra debería contener por lo menos el 95% deberían ser Enterobacter coli en caso que fuesen de una descarga de los baños de los aviones, que tampoco lo pueden hacer en el aire, ¿no? Lo tienen prohibidísimo. Bueno, y esto lo están rociando diariamente, Gabriel. No solamente echan bacterias, es decir, los Chemtrails están compuestos de distintas cosas porque otros análisis también independientes y de científicos de diversas, también de universidades, en Holanda, en Italia, en Francia, tanto científicos particulares como agentes gubernamentales también. Lo que pasa es que luego no prospera ninguna denuncia. Han detectado metales pesados, bueno, cosas terribles. O sea, realmente lo más temible que hay en esto y que se sospecha, aunque no tenemos ninguna prueba concreta, es que se trate también de nanotecnología, porque claro, te pueden fumigar y pueden producir cualquier cosa. Y la parte de nanotecnología, si bien hay denuncias por parte de científicas de hace muchísimos años, ya científicos muy reconocidos que después se han dejado de escuchar y de ver. Entonces sabemos que también está ese riesgo, pero vamos, desde el momento en que un gobierno te está diciendo que esas son estelas normales de vapor de los aviones y te das cuenta que te están mintiendo a lo bestia, es que hay algo muy sucio. Es que, como bien decimos, querido amigo Gabriel Silva, es, digamos, común. Tengo aquí a Vicente, que también está moviendo la cabeza como que no cree tampoco lo que están diciendo las voces oficiales. Tenemos esto, como tú dices, luego también otro tema sería para otro día, que sería también el 5G. Un abrazo enorme desde aquí, desde Spice Radio. Un abrazo muy grande para ti y para todo ese equipo maravilloso de la radio. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias.